Buenos días, vamos a empezar hoy día con la unidad número 3. Que bueno, justamente en la unidad número 3 sería todo lo que tiene que ver con la Edad Media. Acá justamente, bueno, hemos puesto algunas de las personas justamente que se encuentran en la Edad Media, algunas personas famosas, como para ubicarnos un poquitito de a quién nos estamos refiriendo, para poder, en la medida en que nosotros vamos estudiando esto, poder ir de alguna manera relacionándolo con personas conocidas, que he puesto algunas personas famosas por ahí que estuve buscando para ubicarnos quiénes son. Qué sé yo, está Facundo Arana, Jennifer Aniston, Facundo Manes, Estebanés, tenemos Ricky Martin, tenemos a Casey Love, Brad Pitt, Jennifer López. Son las personas que se encuentran en este momento en la Edad Media. ¿A qué nos referimos con Edad Media? La Edad Media, en realidad, lo primero que tenemos que decir que se trata de este término, es un constructo social. ¿Por qué? Porque en realidad el término Edad Media recién aparece en el año 1895. ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece esto? Cuando justamente la esperanza de vida comienza eh, a estirarse, o sea, cuando las personas empiezan a vivir más. Entonces, que es ahí donde empezamos a hablar de Edad Media como una etapa distinta de la vida que tiene sus propias normas, sus papeles, sus oportunidades, sus dificultades. En las sociedades más tradicionales no existía como tal esta Edad Media. Bien, la Edad Media o la adultez media, en realidad es en términos cronológicos es el periodo que va más o menos desde los 40, 45 hasta los 60, 65 años, ¿sí? Básicamente, bueno, con lo que hemos venido charlando, no hay un consenso sobre específicamente cuándo empieza, cuándo termina, ni nada por ahí específicamente algún hecho biológico o social. Dentro de lo social sí, quizás una de las cosas que podríamos considerar para ver cuándo termina tiene que ver con la jubilación, que se da a los 65 años, entonces por ahí como que eso nos marca el inicio de la próxima etapa que ya la vamos a ver. Pero ¿qué pasa? O sea, en realidad este es una etapa donde podemos encontrarnos con personas muy, muy distintas. Hay un estudio, ¿sí? Que es este estudio del MIDUS, que es el My Life in the United States Study, que es una investigación que muchos de los datos que nosotros vamos a manejar acá o que presenta acá, en realidad esto viene del libro de Papalia, surgen de esta investigación que trabaja con 7.189 adultos. Y a partir de ahí, bueno, trabajan un montón de factores que van a estar relacionados con la salud, con el bienestar, con la productividad en esta etapa. Según, bueno, este estudio, la mayoría de las personas en la Edad Media, fíjense, las fotos que yo les mostraba en la diapositiva anterior, estas personas que yo les mostraba, la mayoría de ellas, fíjense que están en buena forma física, cognitiva, emocional y probablemente se sienten en la cima de la vida y están muy a gusto con su calidad de vida, ¿sí? Pero también, o sea, esto pasa en algunas personas, pero va a tener muchas variaciones. Estas variaciones van a tener relación con qué, con la salud, con el género, con la raza, con la posición socioeconómica, con la cultura, con la personalidad, con el estado civil, con si tienen hijos, si tienen empleo, si no tienen empleo, cuáles son las experiencias, los problemas personales. Entonces, por eso que se habla acá que en este momento es donde vamos a tener una multiplicidad de trayectorias vitales. Este, por ejemplo, estas trayectorias vitales es un término técnico que es algo que ustedes tienen que empezar a manejar, o sea, hablar de esta manera. Entonces, tenemos que, de acuerdo a lo que dice esta investigación, que les decía el tema del el MIDUS, el envejecimiento puede llegar a ser un fenómeno positivo, pero que esta etapa está marcada por muchas diferencias entre los individuos. Y ahí hablamos de esto de la multiplicidad. Porque algunas personas de mediana edad podemos ver, no sé, corriendo maratones, o sea, estando en la cima a lo mejor del entrenamiento, otros están muy bien con la memoria, otros sienten que la memoria no les empieza a andar bien. Algunos se sienten como en la mejor etapa y otros realmente se sienten agobiados, estresados con los hijos, con el trabajo, ¿sí? Algunos se sienten libres o quizás algunos incluso en esta etapa pueden empezar a tener hijos, ¿sí? O sea que vemos que es una etapa bastante
bastante diferente según las personas, pero de todas maneras, fíjense, o sea, lo que sí nos tiene que quedar claro acá, que la Edad Media no es una etapa siempre y para todos de declive, por ejemplo, o no va a ser para todos una etapa de dominio, de crecimiento, sino que básicamente tenemos esto que les decía, multiplicidad de trayectorias vitales en la Edad Media. Bien, entre las cosas que tenemos que empezar a charlar con respecto a la Edad Media, en la parte física son los cambios físicos que se producen justamente en la Edad Media. Vamos a empezar por los órganos de los sentidos. Bueno, empezamos por la visión. A partir de la Edad Media, ¿sí? Es donde se empiezan a percibir todos estos cambios sensoriales que empiezan acá y continúan justamente en la vejez. Los problemas en la visión se van a dar en 5 tipos. Bueno, por un lado la visión cercana, esto que veíamos, por ejemplo, que ustedes van a ver que las personas ya mayores de 40, para, a lo mejor uno lo ve, por ejemplo, con el celular, es como que para leer algo se lo alejan, ¿sí? Porque empiezan a tener problemas con la visión cercana. Después tenemos otro de los problemas, tiene que ver con la visión dinámica, que es donde empiezan a tener dificultades con la lectura de letreros en movimiento, ¿sí? Supongamos, yo voy en el auto, quiero leer a lo mejor supongamos, algún letrero, este que dice a lo mejor cuánto falta para distintas ciudades, va a hacerlo mejor una persona joven que una persona de la mediana edad. Otro de las dificultades en la visión es el tema de la sensibilidad a la luz. Ya a partir de la edad media uno empieza a notar la molestia con respecto a la luz, entonces se va a encandilar. A lo mejor empieza a notar más la necesidad de utilizar anteojos del sol o esto de, por ejemplo, en la noche cuando uno conduce que refleja mucho, molesta mucho las luces de los otros vehículos. También el tema de la búsqueda visual, ¿sí? También esto es más complicado, por ejemplo, para localizar un letrero, localizar algo específico, también es algo que se empieza a resentir. Y la velocidad de procesamiento de la información visual, ¿sí? Esto también es algo que va a estar disminuido. Bueno, esto que decíamos recién, es muy común esto de la presbicia, ¿sí? Que es esto de la pérdida justamente de la capacidad de enfoque que empieza más o menos a partir de los 40 años, esto de que las personas van a ver, a partir de esta edad empiezan a necesitar los lentes para leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va perdiendo elasticidad, la lente interna, que sería en este caso el cristalino, va perdiendo elasticidad, entonces uno no puede enfocar bien, por eso esto de moverlo, ¿sí? Con la mano, alejarlo para tratar de enfocarlo, lo que estamos tratando es de enfocar. Y ahí es donde empiezan a utilizar lentes. También disminuye, eso sería la visión cercana. También va a disminuir la visión de lejos, que tiene que ver con la miopía. La miopía es cuando nosotros no vemos las cosas de lejos. Y ahí también va a aumentar, ¿sí? Es muy probable, a lo mejor alguien que siempre tuvo una visión normal, que ahora bajes. Por ejemplo, yo siempre fui 10 sobre 10, ahora bajé a 9 sobre 10. Entonces, por eso ustedes van a ver que si se fijan esto, las personas mayores primero empiezan a utilizar los lentes para leer y después los lentes para leer y a lo mejor para manejar, ¿sí? Esto que hablábamos de los bifocales, después los multifocales. El bifocal es el que viene dividido y después el multifocal que es como que sirve para todo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que empezamos a ver en la edad. También otro de los órganos de los sentidos donde empieza a haber cambios es en el oído, ¿sí? Que es justamente esto que llamamos de la presbiacusia, que es esto donde hay a partir de los 50 años, ¿sí? Se empieza a acentuar y hay una disminución de la audición. Sobre todo esto se da más en los sonidos más agudos, que no son, por suerte, los sonidos del habla, ¿sí? Sino que son aquellos sonidos un poquitito más agudos. Y se da de una manera más rápida en hombres que en mujeres. Acá, bueno, ¿qué es lo que por ahí hay que evitar? El tema de el ruido ambiental, el tema de utilizar tapones, el tema de a lo mejor las orejeras, eh, no utilizar volúmenes muy altos en los audífonos, perdón, no utilizar volúmenes muy altos cuando uno escucha, sobre todo cuando está con los auriculares. Bien, después tenemos otro de los cambios se da en el gusto, ¿sí? Y en el olfato, ¿sí? Con respecto al gusto, ¿qué es lo que pasa? Se van a perder las papilas gustativas, entonces es como que de repente las comidas parece que no tuviesen mucho sabor. A algunos se les da, pierden más la sensibilidad con los alimentos salados, otros con los dulces, o con los amargos, o con los ácidos. Es como que los alimentos les parecen desabridos, ¿sí?
Y después, que esto también se da más en el hombre que en la mujer. Y después también tenemos cambios en el olfato, que también es como que baja, ¿sí?, la sensibilidad olfativa. No se sienten porque hay una disminución de las células olfativas. También otro de los, bueno, eso sería lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos. También tenemos cambios en la fuerza y la coordinación. ¿Qué es esto? Vamos a tener una disminución de la fuerza muscular, ¿sí? Por eso es importante en esta edad el entrenamiento con pesas. ¿Para qué? Para no perder justamente la fuerza. ¿Por qué pasa esto? Porque se van perdiendo las fibras musculares y se empiezan a sustituir por grasa, ¿sí? Entonces por eso es que se va perdiendo un poquitito la fuerza y se aconseja el tema de la utilización de las pesas. Después tenemos, con respecto a el tema de el metabolismo basal, ¿sí? También va a haber una disminución de el metabolismo basal. ¿Qué es lo que tiene el metabolismo basal? Es el uso que yo voy a utilizar de energías para las funciones vitales. Esto también es algo que va a ir descendiendo, por eso también tenemos acá el tema de el peso, ¿sí? Y después también va a bajar el tema del tiempo de reacción, ¿sí? El tiempo de reacción simple, digamos, está normal. Lo que baja es el tiempo de reacción em, optativo, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, esto tendría que ver con, hay una serie de ejercicios donde, por ejemplo, las personas tienen que, ¿cuánto tiempo duran en reaccionar? Supongamos, ante determinada letra, yo tengo que apretar un botón. Eso estaría perfecto. Pero sí, ante determinada letra tengo que apretar un botón con determinada luz, eso sería lo que baja, ¿sí? Esto de a lo mejor escoger distintas respuestas. O sea, escoger tal cuando no sé, el rojo cuando aparece la A, el verde cuando aparece la B, eso sería lo que bajaría. O sea que serían las habilidades motrices complejas. De todas maneras, ojo con esto, porque esto no va a afectar el desempeño, que es uno lo que se plantearía por ahí, por ejemplo, con respecto al tema de la conducción. Acá, digamos, si bien hay una disminución en esto, lo que se ha visto es que en realidad a los 40, 50 años disminuyen los problemas de lesiones de las personas mayores en el trabajo y también que no es peor el desempeño en la conducción y que tiene que ver con el tema de la experiencia. Creo que esto lo vemos en la próxima diapositiva. Bien, bueno, ¿qué pasa con el tema, perdón, sí, el tema de los cambios que se producen a nivel cerebral? En realidad, lo que vamos a ver en este cerebro, que es un cerebro que podemos definirlo desde que haya un funcionamiento más lento o que es un cerebro que empieza a tener problemas con múltiples tareas, esto que se habla del multitasking. ¿Por qué? Porque baja la velocidad de conducción. Entonces, por ejemplo, de repente va a ser difícil, algo, por ejemplo, un ejemplo sencillo, en la conducción poder prestarle atención a dos cosas. No sé, voy a estacionar, apago la radio para concentrarme en el movimiento. O sea, es como que necesito concentrarme en algo, ¿sí? Después también, por ejemplo, para incorporar a lo mejor lo que puede ser con la comprensión de un lenguaje complejo o con aprender habilidades nuevas. Esto va a estar más lento. ¿Por qué? Porque hay problemas en que en la velocidad. Entonces esto me impide procesar rápidamente la información compleja, prestarle atención a los estímulos relevantes e ignorar los que no, ¿sí? Entonces esto es algo que sí empieza a notarse a partir de esta edad. ¿Y por qué hay problemas justamente en el procesamiento de la información? Porque empieza a haber una destrucción en la mielina, que es lo que empieza a dificultar el impulso nervioso. También otra de las cosas que hay a nivel cerebral, hay una atrofia en lo que tiene que ver con la ínsula izquierda. ¿Y esto afecta en qué? En el fenómeno de la punta de la lengua, que ya me van a ver a mí que me pasa varias veces. Esta cuestión de que no se me viene la palabra, ¿sí? Yo sé lo que quiero decir, pero bueno, justamente el nombre específico no se me viene, ¿sí? No sé, yo sé que quiero decir, estoy pensando auto, pero bueno, no me viene la palabra auto. Bueno, sí, en este vehículo es lo que utilizamos para conducir, es lo que utilizamos para movilizarnos. Ese sería el fenómeno de punta de la lengua. Bueno, pero en realidad todos estos cambios a nivel cerebrales pueden ser beneficiados, por un lado, por el tema de la actividad física. La actividad física ayuda justamente en la regeneración nerviosa y también el tema de la experiencia. Por eso les decía, si bien, fíjense, yo les dije esto con respecto al tema de la conducción, la experiencia hace que justamente las personas
estas dificultades se compensan con todos los conocimientos que las personas tienen basados en la experiencia, ¿sí? Por eso no podríamos decir que no pueden manejar o que no pueden tener, que tienen menores habilidades para eso. Bueno, y otra de las cosas que también, por ejemplo, es positivo para el cerebro, acá puse el tema de Google, porque dicen que había habido una investigación donde, bueno, justamente se veía a las personas que mientras navegaban, qué pasaba con su cerebro y era estimulada justamente la zona frontal, que es la que tiene que ver con el razonamiento y la toma de decisiones, ¿sí? O sea, que es importante esto, el tema de continuar en la actividad. Bien, ¿qué otros cambios van a haber? Cambios estructurales y sistémicos. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la piel? Bueno, esto ahí van a ver que empiezan todas las cicatricure y todas las cremas, digamos, para que empiezan a hablar un poquitito de lo que pasa con la piel. ¿Qué pasa? Más o menos a partir de los 40 años, 40, 50 años, la piel empieza a perder la suavidad. ¿Por qué? Porque la capa grasa que está debajo de la superficie se adelgaza. Ahí están las moléculas esto que sentimos en las publicidades. Las moléculas de colágeno se endurecen, las fibras de elastina se hacen quebradizas. Entonces la piel es como que va a perder esta suavidad, ¿sí? Por eso te van a escuchar esto con colágeno, con elastina, que está en todas las cremas. También pasa con el tema del pelo. ¿Qué pasa con el pelo? Se pone más fino, se vuelve más fino, se adelgaza y también se reduce el ritmo de sustitución. Si ustedes se fijan, siempre se nos cae el pelo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno es joven, pues se caen 10 y se recuperan 10. A medida que pasan los años, se caen 10 y recuperan a lo mejor 6, ¿sí? Entonces, eso va a ir produciendo que las personas vayan perdiendo el tema del pelo. Bueno, ahí justamente les ponía el tema de que vamos a ver, sobre todo esto se ve más en los hombres, muchos pelados, ¿sí? Y con respecto a la mujer, también se nota, pero se nota más, la pérdida de pelo lo vamos a notar más en las personas más viejas, no se nota tanto en esta mediana edad, pero sí esto de tener el pelo como más fino, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que pasa con el pelo es el tema de las canas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, justamente porque se pierde la melamina, que es la que le da el color al pelo, ¿sí? Entonces también van a ver el tema de que aparecen las canas. También tenemos eh, el tema del peso, un aumento de peso, que ustedes también esto lo van a notar a partir de la mediana edad, que esto se ve por ahí, uno lo puede ver a lo mejor. ¿Se acuerdan que decíamos que los músculos eran sustituidos por grasa? Entonces empezamos a ver, a lo mejor en las mujeres que están más gordas y en los varones empezamos a ver a lo mejor el tema de la panza, ¿sí? Que es algo que a lo mejor alguien que siempre ha sido delgado, a lo mejor si no tiene mucha ejercitación física, empezamos a ver eso. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una acumulación de grasa y también se pierde en la estatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encogen los discos vertebrales, entonces es común. Yo antes tenía 1,60, ya voy por 1,57. En realidad no sé si alguna vez llegué al 60 o fue un cuento mío. Pero bueno, ahora voy por 57. Con respecto a la densidad ósea, también el máximo de la densidad ósea es más o menos entre los 20 y 30 años. Luego se empieza a ver una pérdida de esta densidad ósea. ¿Por qué? Porque nuestro organismo empieza a absorber más calcio del que podemos reemplazar, ¿sí? Entonces nuestros huesos se van a ir adelgazando y se van a volver más quebradizos. A partir de los 50 años se acelera esta pérdida ósea y se nota más, es más rápida en las mujeres, ¿sí? Que es lo que va a producir el tema de la osteoporosis, que ya después lo vamos a ver. También acá tenemos eh, las articulaciones, porque también es como que se empiezan a endurecer, se empieza a acumular más tensión y uno empieza a ponerse como más rígido. Por eso también es importante ejercicios que nos ayuden a fortalecer los músculos que sostienen las articulaciones. También la potencia aeróbica es algo que va a ir disminuyendo, ¿sí? La potencia aeróbica que tiene que ver con nuestra capacidad, con nuestro rendimiento, eso es algo que va a ir bajando. Vamos a tener cambios también en el corazón y en los pulmones. Con respecto al tema del corazón, ¿qué pasa? Es muy probable que nuestro corazón ya no empiece a bombear igual que antes, ¿sí? Es como que empieza a andar más lento o más irregular a partir de los 50 años. Entonces ahí esto se relaciona con la disminución que hablábamos de la potencia aeróbica. También, o sea, esto que pasa en el corazón y también lo que nos pasaría en los pulmones, ¿sí? ¿Qué pasa? Es como que nosotros
la capacidad vital, o sea, el volumen máximo que nuestros pulmones pueden inhalar y exhalar disminuye, ¿sí? Como que esto de tomar y largar aire con los años va a ir siendo cada vez, va a tener como un volumen menor. Eso sería lo que pasa con el tema de los pulmones. Entonces, que eso tiene que ver con la capacidad vital, que es el volumen máximo de aire que los pulmones pueden inhalar y exhalar. A partir de los 40 esto va a bajar. Después también tenemos la regulación de la temperatura, también ustedes van a ver, o sea, la temperatura de ustedes es diferente a la temperatura mía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver siempre, las personas más grandes tenemos como más frío, ¿sí? La regulación de la temperatura es distinta. También el sistema inmune se empieza a debilitar y también hay cambios en el sueño. El sueño ya no es tan profundo a partir de la mediana edad como lo era en la juventud. Bien, todos estos son lo que serían los cambios estructurales y sistémicos. Ahora vamos a lo que tiene que ver con la sexualidad y el funcionamiento reproductivo. Bien, ¿qué pasa con esto? En realidad, bueno, acá hay algo que lo vamos a ver desde ahora en adelante. La sexualidad en realidad no es algo que nosotros vamos a ver solamente en la juventud, sino que lo vamos a continuar viendo en la edad media y en vejez. ¿Por qué? Porque no es una característica propia de la juventud. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sí vamos a ver que hay un cambio, ¿sí? Acá en lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad. ¿Con qué tiene que ver este cambio? En la mujer se da fundamentalmente el tema de una baja de estrógeno, perdón, hay un cambio en esto, pero una de las cosas importantes, si bien hay un deterioro, sobre todo en la capacidad reproductiva, el goce sexual puede continuar. Bueno, ¿qué pasa con la mujer? Tenemos, por un lado, una baja de estrógeno y progesterona, ¿sí? O sea, nosotros en lo que se empieza a ver que hay una baja en estas hormonas, ¿sí? Entonces también lo que empieza a ver que hay una disminución en la producción de óvulos maduros, hay menos hormonas de esto, y esto empieza a partir de los 35 o 40 años, ¿sí? Los ovarios producen menos estrógenos, hay menos óvulos maduros y esto nos va a producir cambios. Dentro de los cambios que se van a dar en esta edad, tenemos, bueno, una de las cosas es el tema de la menopausia, ¿sí? Que tenemos acá, la menopausia y la perimenopausia, ¿sí? ¿Qué sería la perimenopausia? Es un periodo de varios años, ¿sí? Donde la mujer pasa por distintos cambios fisiológicos, que también se suele llamar climaterio, donde es como que la menopausia no es algo que pasa un día para el otro, sino que previo a esto empiezan todos estos cambios, la baja de estrógeno, esto que ya hay una menor producción de óvulos, todas estas cosas como que van a ir pasando hasta que llegamos a la menopausia, donde que ya la menopausia cuando ya hay un fin de la menstruación y la capacidad de tener hijos. Cuando se habla de menopausia, después de un periodo de un año sin la menstruación. Esta baja de estrógeno y progesterona va a producir múltiples síntomas físicos. Entre esos, uno de los síntomas muy conocidos es el tema de los bochornos, que es esto que de repente te da como una sensación tremenda de calor. O sea, que ustedes van a ver por esto, estar lo más bien y es como que parece que sube la temperatura tremendamente y después baja. Que a veces esto se da mucho en la noche, ¿sí? Por ahí uno es muy común en la noche o en la mañana esta sensación tremenda de calor, incluso hay mujeres que por ahí comentan que se transpiran enteros, a lo mejor mojar las sábanas por esto, y a lo mejor esto puede pasar varias veces. Hay algunas personas, a ver, estos cambios hay algunas personas que no lo sienten, y hay otras que lo sienten durante mucho tiempo, incluso después de pasar la menopausia continúan con esto, ¿sí? Con el tema de esto. Y tiene que ver con cambios en las partes en los bochornos y la sudoración nocturna son porque hay cambios erráticos de las secreciones hormonales, ¿sí? O sea que las hormonas es como que continuamente van cambiando las secreciones y van a afectar los centros cerebrales de control de la temperatura, ¿sí? Otra de las cosas que también pasa en esta etapa es el tema de la resequedad vaginal, ¿sí? Es muy común por ahí esto de que las personas sienten, hay una disminución de todos los fluidos, ¿sí? En general, y bueno, los fluidos vaginales, que estos dificultan también el acto sexual. Otra de las cosas que puede hablar también en esta etapa es el tema de la disfunción urinaria, que es algo que anteriormente no se hablaba.
Ahora por suerte veo que es algo que se habla un poco más y empiezan han visto que hay hasta publicidades que acá antes no había, últimamente hay, con respecto a las pérdidas involuntarias de orina, que también pasa por ahí en esta edad, que tiene que ver con la pérdida de la musculatura del suelo de la pelvis. Esto de que por ahí, bueno, le pueden decir que a lo mejor escapes de orina cuando se ríe, cuando tose, ¿sí? Y había una publicidad, no sé si se acuerdan, muy linda, que era de un grupo de chicas que salen a correr y una se vuelve a la casa justamente porque le había pasado eso. También, acá está mal escrito, bueno, la excitación, que digamos la excitación es menos intensa, justamente por esta baja en las hormonas, también va a haber una excitación que no tiene la misma intensidad que tenía anteriormente, los orgasmos son menos frecuentes y son como más rápidos. Y otra de las cosas que se da, bueno, justamente que tiene que ver con la menopausia, tiene que ver con el fin de la capacidad reproductiva. Con respecto al tema de la menopausia, acá hay algo interesante que habla, que dice que tiene que ver mucho con la cuestión cultural, la actitud, ¿sí? Depende, antes era considerada una enfermedad, incluso en algunos lugares está visto como algo negativo, o sea, de repente en nuestra sociedad está visto como algo negativo, o sea, como que aquel lugar en el que ninguna mujer quiere estar, o sea, no está bueno por ahí, o no está visto bien socialmente esto de estar en la menopausia. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros asociamos mucho lo bueno, lo positivo con la juventud. Después, una de las cosas, hay, casi todas las mujeres sienten algún síntoma, pero lo que no está, lo que no se ha comprobado, porque han habido muchos mitos o muchas falsas creencias con respecto a esto, no hay en realidad una baja por ahí en el deseo, ¿sí?, de la mujer con el tema de la menopausia. A veces esto se relaciona con otras cosas que tienen que ver con la pareja, con la situación especial en la que estén viviendo, con cómo se sienten con su cuerpo, sí. Lo que puede pasar con muchas mujeres, por esto que hablamos de la resequedad vaginal, es que el coito les resulte doloroso. ¿Por qué? Porque también hay un adelgazamiento de los tejidos vaginales, más la lubricación inadecuada. Esto es como que hace que el coito sea doloroso. En este caso, lo que uno les recomienda es el tema de la utilización de los geles, para geles solubles al agua para aliviar un poquitito el problema. Pero también ahí se le había atribuido mucho antes como que en esta etapa la mujer tenía mucha irritabilidad, mucho nerviosismo, o sea, cualquier cosa, sí, ya estás menopáusica, porque las mujeres estaban alteradas, y en realidad esto no está comprobado científicamente, ¿sí? O sea, lo que está comprobado científicamente es el tema de los bochornos y la sudoración nocturna, la resequedad vaginal y el coito doloroso, y no hay mucho apoyo de las investigaciones con respecto a los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Esto de la depresión, tampoco por ahí el tema de los trastornos cognitivos y la disfunción sexual, no está muy claro si se debe específicamente a lo biológico o está relacionado con otras cosas. Entonces, o sea, en realidad, ¿qué es lo que dicen las investigaciones? Que todos los síntomas, de estos supuestos síntomas de la menopausia, más que nada reflejaban el tema de las ideas sociales que había con respecto a las mujeres y el envejecimiento, que fíjense que es completamente distinto una mujer ahora a los 50 años, por eso les mostraba las primeras fotos, no sé, Jennifer López tiene 50 años, ¿no? No sería con la idea que probablemente tenía de una mujer de 50 años antes, ¿sí? Yo estoy lejos de Jennifer López, les comento. Pero bueno, el tratamiento, con respecto al tratamiento. ¿Qué pasa con el tratamiento? Antes se utilizaba mucho, debido a estas bajas de estrógenos, se utilizaban mucho los tratamientos, ¿sí? Distintos tratamientos hormonales, y también se utilizaban mucho los antidepresivos, los anticonvulsivos, pero ¿qué pasa? Se utilizaban sobre todo cuando estos bochornos eran como muy molestos para las mujeres, porque tampoco estaba muy claro qué era lo que producían posteriormente. Esto lo volvemos a tomar más adelante. Bueno, ¿y qué pasa con el varón? En el varón, si bien no existe la menopausia, digamos, en sí misma, muchos hablan de la andropausia. ¿Por qué? Porque también hay una baja en testosterona, ¿sí? Esta baja en testosterona empieza después de los 30 años, ¿sí? Hay muchas variaciones individuales, pero empieza ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de los 30 años? En realidad, disminuye la cantidad de espermatozoides, ¿sí? Entonces va a ir bajando un poco las posibilidades de concepción. Y también otra de las cosas que sucede es que la calidad genética de los espermatozoides disminuye, ¿sí? Si bien, por ejemplo, los hombres pueden ser padres a edades más avanzadas, también pueden haber
defectos congénitos que tienen que ver con esto de la calidad de los espermatozoides. Bueno, esta reducción de la testosterona, también otra de las cosas que produce, que también acá hay una disminución de la densidad ósea, de la masa muscular, también esto de que aparece más acá el tema del sobrepeso, la disminución de energía. También por ahí, una de las cosas que sucede en los hombres es que se pierde un poco esto de la excitación psicológica, ¿sí? Hay erecciones menos frecuentes, ¿sí? O sea, están las erecciones, estas erecciones que tienen que ver más con lo biológico, son menos frecuentes que antes. También tenemos los orgasmos que son más lentos, hay un mayor tiempo de recuperación entre un orgasmo y el siguiente, ¿sí? También está mal escrito ahí un orgasmo, necesitan un mayor tiempo de recuperación entre uno y otro. También otra de las cosas que aparece acá, que tenemos el mayor riesgo de disfunción eréctil. ¿Qué es esto de la disfunción eréctil? Es la incapacidad del hombre para alcanzar o mantener una erección que sea suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. Acá, bueno, había puesto yo acá el tema de 40-70, como para una ayuda de memoria, que esto se daba más o menos el 40%, ¿sí? De los hombres a partir de los 39 años tienen algún tipo de disfunción eréctil, y creo que eran el 69% a partir de los 67, 78% a partir de los 70 años. Estos eran los valores de la disfunción eréctil. Y acá, bueno, justamente puse la famosa pastilla azul, que es el sildenafil, más conocido como Viagra, que se utiliza mucho, pero en realidad no debería de usarse ni prescribirse en forma indiscriminada, sino que se debería utilizar solamente para aquellos hombres que tienen deficiencia en testosterona. Pero bueno, ustedes verán que a veces hasta las personas jóvenes lo utilizan. Bien, después con respecto a la actividad sexual, esto que decíamos, que hay cambios, tanto en el hombre como en la mujer, en la frecuencia y en la satisfacción, quizás con la vida sexual, pero justamente en el MIDUS, que yo les decía, el estudio del MIDUS, se veía que en realidad esta baja, ¿sí?, en la frecuencia, en la satisfacción, que no podía solamente deberse a hablarse de causas físicas, como pueden ser, que en muchos casos pasaba con alguna enfermedad crónica, una cirugía, el tema de la medicación, exceso de comida o alcohol, sino que también estaba muy relacionado con causas que no eran fisiológicas. A veces la monotonía, a lo mejor en una relación, a veces una pareja que lleva a lo mejor 20 años juntas, ¿sí? Y por ahí es como que se vuelve monótono la actividad sexual. También puede ser porque haya preocupaciones por otras cosas, ¿sí? Quizás está muy preocupada por problemas económicos, por negocios, por cansancio mental, físico, por depresión, porque a veces también es como que quizás se les resta importancia también a lo sexual. Y también a veces una de las cosas que suele afectar mucho la actividad sexual en este momento es el miedo de no tener erección, ¿sí? Que es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque se da más seguido el tema de la disfunción eréctil. Entonces por ahí esto como que miedo llama al miedo. Me pasó una vez, tengo miedo de que la próxima vez me pase de vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, en estos casos lo que se sugiere es el tema de la terapia de pareja, justamente para poder ver otras cosas también más allá de lo físico, más allá de esto de la pastilla, porque se relacionaba más con otras cosas. Bien, creo que está todo eso, sí, sigamos. La próxima diapositiva tiene que ver, bueno, la salud física y mental. ¿Qué pasa en esta edad con respecto a la salud física y mental? Bueno, la mayoría de las personas en realidad de los países neutralizados, dice, o sea, tiene una muy buena salud, ¿sí? Pero acá empiezan a aparecer algunas cuestiones por ahí específicas de esta edad. Una de ellas es la hipertensión arterial, ¿sí? Que acá he puesto, por eso puse este dibujito. Que la hipertensión arterial es que la presión arterial empieza a elevarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso ustedes van a ver que es más común, quizás en las personas mayores, esto de tomarse la presión, ¿sí? Lo normal creo que para la mujer es 6-12, y creo que en el varón hasta 13, 7-13 estaría dentro de los términos normales, y como esto empieza a subir, y ya, cuando la presión arterial empieza a subir, que ustedes tienen que haber sentido, sí, tenía 16, 15, 18 de presión, bueno, eso ya es un pico muy alto, ¿sí? Pero esto, de que se empiece a subir la tensión arterial, empieza a ser en esta etapa algo importante. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular y una enfermedad
renal, ¿sí? El tema de la hipertensión es algo que ha ido aumentando, ha aumentado un 30% en personas adultas, por eso es algo que se empieza a controlar mucho, es muy común, y tiene que ver por ahí con el tema de, se utiliza el tema de la dieta, tratar de sacar la sal, el tema de utilizar medicamentos. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el problema de la hipertensión es cuando nosotros no la tenemos controlada, porque va a producir, es un factor de mucho riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Por ahí es muy común a partir de los 40 años esto de el control de la tensión arterial, empezar a tener cuidado con la dieta, con la alimentación. En caso necesario se utilizan todos los antihipertensivos, a veces se utilizan también los diuréticos que ayudan a bajar un poco la tensión arterial. Y esto de disminuir el consumo de sal también, que es algo que se le sugiere mucho. Es otra de las cosas también, el tema que se relaciona en esta edad, se va a dar mucho el tema de la enfermedad cardiovascular, esto de los famosos ataques del corazón, esto que ustedes tienen que haber sentido el tema del dolor en el pecho, ¿sí? Que acá el dolor en el pecho es algo que se da, es un síntoma muy común, tanto en hombres como mujeres, ¿sí? Esto del tema del dolor del pecho como un indicador del ataque cardíaco, pero ojo que la mujer a veces no se siente tanto el dolor en el pecho, sino que pueden sentir otros síntomas como dolor de espalda, de mandíbula, náuseas, indigestión, problemas para respirar, que por ahí, o palpitaciones, que por ahí se pueden confundir con un ataque de pánico, ¿sí? Pero eso también es algo que se va a presentar mayormente en esta edad. Otra cosa que se va a dar también en esta edad, el tema de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2. Tenemos dos tipos de diabetes, la uno y la 2. La uno es la juvenil, ¿sí? Que tiene que ver con aquellas personas que son insulinos dependientes, en lo que las concentraciones de azúcar en sangre aumentan porque el cuerpo no produce suficiente insulina. Ahora, la diabetes tipo 2, que es esta la que se da en la madurez, las concentraciones de glucosa suben porque las células pierden la capacidad para aprovechar la insulina que produce en el organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Como a ver, las células no se dan cuenta, ¿sí? O no pueden aprovechar esa insulina que produce el organismo, empiezan a producir más, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar acá muchas veces en estas de la diabetes de la edad adulta es que las personas no lo saben, hasta que tienen una complicación grave, ¿sí? Como puede ser un ataque cardíaco, una enfermedad renal, o sea, algo bastante complicado. Por eso es muy importante el control periódico, bueno, justamente el tema de ver el azúcar de sangre. Ahora acá, en esta etapa, empezamos a ver mucho, esto es interesantísimo, porque en esta etapa vamos a empezar a ver más lo que veníamos hablando en la edad anterior, la influencia de la conducta en la salud. Pero acá hay algo muy interesante, o sea, en realidad en la juventud es donde uno empieza con todas aquellas cuestiones, uno empieza a invertir en la edad media, digamos, de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Cuando uno es joven, la alimentación, el tabaco, el alcohol, la droga, la ausencia de actividad física, uno, la verdad que por más que yo les diga lo que les diga, ustedes van a decir, bueno, pero yo estoy bien, ¿sí? Por más que fume, por más que consuma droga, alcohol, no, actividad física, yo estoy genial. Y por más que yo les diga que le hace mal, no van a prestar atención. ¿Cuándo va a empezar esto a surgir sus efectos? En la edad media, ¿sí? Porque ahora ustedes no lo van a sentir, pero ¿cuándo van a sentir, digamos, los efectos de cómo se cuidaron durante la juventud? En la edad media, ¿sí? O sea, que esto va a afectar justamente después. Es ahí donde se va a notar la diferencia entre quienes no fuman, quienes hacen ejercicio, quienes toman poco alcohol, ¿sí? El tema de la alimentación, acá es donde van a empezar a ver. ¿Por qué? Porque van a tener más o menos problemas de salud. Entonces acá, por ejemplo, el tema de el peso, ¿sí? El exceso de peso va a aumentar el riesgo de justamente generar problemas de salud y también el tema de la muerte. Van a tener más posibilidades de tener, más que nada, tener una mala calidad de vida. Esa sería la cuestión, porque por ahí a veces uno charla esto con la gente y dice, bueno, pero si de algo me tengo que morir. Sí, bueno, pero te puedes morir bien o morir mal, o sea, morir con un momento, periodos más largos de discapacidad, ¿sí? Y con más sufrimiento, con más dolor. Entonces, esa sería por ahí la complicación. Con respecto a la actividad física, ¿sí? Si yo mantengo actividad física, tengo más probabilidades de no tener problemas de movilidad, ¿sí? Que eso también es algo que se nota acá, y también esto se va a seguir notando en la siguiente etapa, que es la vejez. También acá, bueno, esto que les decía, actividad física y el consumo. Acá también se ve mucha diferencia
que acá se empieza a notar muchísimo el tema de la posición socioeconómica y la salud, el tema de las desigualdades sociales, ¿sí? Por ahí ustedes van a ver, bueno, yo la verdad que me quedo pensando que yo les mostré estas fotos en la primera diapositiva de gente 40-50 que está bien, ¿sí? Y que tiene una posición socioeconómica buena, ¿sí? Una buena salud. Pero también quizás nosotros podemos mirar dentro de otros ámbitos, sobre todo en las personas de bajos recursos, van a ver que sus 40, sus 50 años son completamente distintos, porque generalmente tienen peor salud, una menor expectativa de vida, o sea, por ahí, si tienen la posibilidad por ahí de ver en distintos ámbitos las diferencias de esto, está muy bueno mirarlas, cómo son físicamente, cómo es su cuerpo, cómo son sus dientes, cómo es su visión, cómo es su movilidad. Se ven grandes diferencias en eso. Van a tener más limitaciones, probablemente por alguna enfermedad crónica. ¿Sí? Entonces hay mucho vínculo entre la posición socioeconómica y la salud. Entonces acá dicen que por ahí estas diferencias tienen que ver mucho con el tema de cuestiones más bien psicosociales, ¿sí? También, bueno, esto tiene relación con el tema del autocontrol, también tiene relación con el acceso a la salud, que esto también lo hemos venido charlando. No es lo mismo tener una obra social, la posibilidad de pagar un médico, que esperar a lo mejor un turno en el hospital, ¿sí? O esperar que me den el turno, que me hagan el estudio, por ahí pasó mucho tiempo. Después otra de las cosas que también se ven en esta etapa es la relación que hay entre la raza, la etnia y la salud. ¿Qué pasa? Han visto que en los últimos años es como que han habido muchas investigaciones sobre el genoma humano, que esto también lo hemos visto en lo que es juventud. Entonces dice que en realidad empezaron a ver si había diferencias entre los negros, los blancos, los europeos, los chinos, los africanos. Entonces dice que esta investigación sobre el genoma humano encontró que habían variaciones en el código de ADN en aquellas personas que tenían ancestros africanos, europeos o chinos. Entonces, ¿qué pasa? Parece que en algunos genes hay predisposición hacia algunas enfermedades, pero también esta predisposición también se relaciona mucho con el tema de lo que tiene que ver con el psicosocial, con la pobreza, ¿sí? Que eso va a aumentar las posibilidades de tener. Después otra de las cosas con respecto al género y la salud, ¿sí? Ahí donde surge, bueno, a ver, ¿quiénes son más sanos, los hombres o las mujeres? En realidad, las mujeres son las que tenemos mayor esperanza de vida y tenemos menos índices de mortalidad. Bueno, y acá está el tema de los X, ¿sí? ¿Qué es esto? El tema de los cromosomas. Esta mayor longevidad de las mujeres se atribuye a una protección genética que les brinda el segundo cromosoma X, que los hombres no tienen. Se acuerdan que los hombres XY, nosotros somos XX. Entonces, este segundo cromosoma antes de la menopausia, ¿sí? Ya antes de la menopausia, los efectos del estrógeno ayuda a la salud cardiovascular, ¿sí? Pero también acá, también dicen que hay factores psicosociales y culturales que hacen que también, que esto por ahí cuando se habla por qué las mujeres viven más, porque dicen que también los hombres corren más riesgo, tienen que ver con una cuestión psicosocial y cultural. Después también dice que en general las mujeres tienen más, a veces más posibilidades de tener una mala salud, pero las mujeres van con mayor frecuencia a la consulta médica. En cambio, fíjense que los hombres es como que les rehuyen, es más difícil que busquen, que vayan al médico. En realidad cuando van es porque la cuestión es más grave y generalmente hace que los problemas, que tengan que pasar más tiempo hospitalizados y que tengan problemas de salud más crónica, porque los hombres no consultan. Algunos dicen porque se asocia esto con el tema de la masculinidad. Las mujeres en realidad tienden a cuidarse más que los hombres, hacen más esfuerzos también para mantenerse más sanos. Y esto para ellas, el tema de admitir, pedir ayuda y buscar ayuda no lo toman como una pérdida de control, ¿sí? Pero de todas maneras también ha pasado en los últimos años de que como los estilos de vida de hombres y mujeres se asemejan, también ha hecho que empeore la salud de las mujeres. Y esto es lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares que antes se asociaban más con el tema de los varones, ¿sí? Bien, otra de las cosas que pasa acá es el tema de la pérdida ósea y la osteoporosis, que esto se da más en las mujeres, que lo que es la osteoporosis, es aquella condición en la cual los huesos se adelgazan y se vuelven más
quebradizos. ¿Por qué? Por un agotamiento acelerado en el calcio. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos las mujeres se empiezan a reducir las concentraciones de estrógeno y esto impacta en la absorción de calcio. Entonces se empieza a dar esto de osteoporosis, que es los huesos porosos, que se vuelven más delgados, más quebradizos, ¿sí? Entonces esto se relaciona mucho con la pérdida de estatura, con la postura encorvada también en la mujer y con el colapso también de la columna vertebral, ¿sí? Entonces eso también se da más en las mujeres que en los varones. Por ahí tiene que ver mucho con el tema de tener antecedentes familiares, eh, por ahí con respecto al tema de la osteoporosis, por eso es importante ver el tema del control, los estudios, para poder ver, o sea, captar el problema por ahí. Antes de la osteoporosis está la osteopenia, la idea sería poder hacer el diagnóstico acá. No me acuerdo en este momento cómo se llama el estudio, bueno, justamente el fenómeno de la punta de la lengua, tengo la fotito, la imagen, todo, ahí está, la densitometría ósea. Justamente este estudio, la densitometría ósea, para poder ver cuáles son los niveles, justamente, si hay una osteopenia, si hay una osteoporosis, y poder hacer el tratamiento. Bien, después tenemos otra de las cosas que se da mucho acá, es el tema del cáncer de mama, ¿sí? Es algo que se va a dar en esta edad. Fíjense, acá se plantea de que una de cada 8 estadounidenses y una de cada 9 ingleses tienen cáncer de mama en algún momento de su vida. Bueno, el tema de que a medida que uno aumenta en edad, tiene más posibilidades de tener cáncer de mama. Acá está mucho en el tema de los estudios, acá está la mamografía, la importancia de hacerse la mamografía para el diagnóstico precoz. Acá hay una serie de factores. Acá no sé si ustedes dicen que muchos más o menos el 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios y que se relacionan con mutaciones heredadas. La más común, que me la tienen que haber sentido, es el BRCA1 y el BRCA2, ¿sí? Que las mujeres que tienen una mutación en esto tienen 80 más probabilidades de tener cáncer de mama. Este lo tienen que haber sentido estas mutaciones genéticas en el caso de Angelina Jolie. ¿Se acuerdan que se hizo la extirpación justamente de las mamas porque ella, los estudios le habían indicado que tenía una mutación genética del BRCA1? Entonces, ¿qué pasa? Antes de hacerse la extirpación de las mamas, tenía un 87% de probabilidades de tener el cáncer de mama. Cuando ella se hace la extirpación de las mamas, disminuye esta posibilidad al 5%. ¿Qué pasa? Estos genes, este es el BRCA, es el que le digo que es donde están las mutaciones, son genes que son supresores del tumor, o sea, que ellos mantienen la estabilidad del ADN, de nuestro material genético. ¿Qué es lo que hacen estos genes? Previenen el crecimiento celular descontrolado, que es justamente eso lo que es el cáncer. Entonces, cuando hay una mutación en estos genes, no producen esto, ¿sí? Que es el prevenir el crecimiento celular descontrolado. Hay otros factores que también se relacionan con el cáncer de mama. El tema del alcohol, la menarquia precoz, la menopausia tardía, antecedentes familiares, aquellas mujeres que no tuvieron hijos también tienen más posibilidades de tenerlo. Por eso esto de la mamografía, que creo que las obras sociales a partir de los 40 años ya las pueden realizar, entonces recomiendan en los últimos años a partir de los 50 años. Bien, con respecto al tema del tratamiento hormonal, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que justamente estos cambios en la reducción en la concentración de estrógeno producían esto de los bochornos, la resequedad vaginal, por ahí problemas de insomnio? Bueno, se utilizaba antes mucho el tema del tratamiento hormonal. Antes era muy común esto de que las mujeres tomaran estrógeno. Pero ¿qué pasa? Se empezó, cuando eran por ahí muy fuertes los bochornos, la sudoración, se daba esto, pero se vio que en realidad aumentaba el riesgo de tener cáncer uterino. Entonces se empezó a disminuir su uso, ¿sí? Por eso antes se utilizaba mucho, pero cuando se empezó a ver que había una asociación entre esto y el tema del cáncer, se ha bajado mucho el tema del estrógeno. No es común como antes que todo el mundo lo usaba, sino que se ve a ver en realidad cuáles son, si es realmente necesario su utilización, ¿sí? Aparte antes se creía que daba beneficios para el funcionamiento cardiovascular o se creía que esto tenía funcionamiento, reportaba beneficios en el funcionamiento cognitivo y se vio que no. Entonces algo que ahora se está como, se evalúa, no se utiliza igual que antes.
solamente en casos muy, muy especiales. Bien, y después, otra cosa que vamos a hablar es el tema del estrés. ¿Qué pasa con el estrés en la edad media? Bueno, ya saben lo que es el estrés, ¿sí? Es una respuesta de nuestro organismo ante unas exigencias físicas o psicológicas. Son aquellas exigencias que nosotros percibimos del entorno, ¿sí? Si nosotros lo percibimos del entorno, me puede causar estrés. Y tenemos los estresores, que son aquellas exigencias que nosotros vamos a percibir dentro del ambiente. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se va a producir el estrés? Cuando estas exigencias que yo percibo en el ambiente exceden mi capacidad para sobrellevarlo, que es esta capacidad del organismo para adaptarse, ¿sí? El estrés en realidad tenemos por un lado el cerebro, ¿sí? Va a intervenir el cerebro que va a percibir este peligro, que puede ser real o imaginario, y las glándulas adrenales que van a movilizar esto, de acuerdo en el cuerpo, para la huida o la lucha. Y después el sistema inmune que me va a proporcionar todas aquellas defensas. ¿Qué pasa? En realidad, dice que al comienzo de la Edad Media las personas tienen niveles de estrés bastante frecuentes y tienen distintos estresores bastante diversos, bastante, como que hay mucha presencia de estresores. Entre los principales factores tenemos las relaciones familiares, el trabajo, la plata, la vivienda, ¿sí? Esto es algo que se presenta mucho en esta etapa como un factor de estrés. Entonces, en realidad también acá, ¿qué va a pasar en la Edad Media? Vamos a tener muchos cambios de funciones, transiciones profesionales, el tema del crecimiento de los hijos, que va a hacer que se tengan que reorganizar las relaciones familiares, todas estas, los problemas a lo mejor que pueden haber en la pareja, ¿sí? Todo esto va a afectar nuestros niveles de estrés. También acá puede aparecer muchos amigos o familiares enfermos, ¿sí? Es una etapa donde aparece mucho de esto y muchos estresores que van a involucrar también, sobre todo, muchos riesgos económicos y que tienen que ver por ahí con los hijos, ¿sí? En este momento, probablemente, un estresor, quizás a lo mejor puede ser para sus padres, es poder terminar de pagarles la facultad, ¿sí? Donde justamente, probablemente, el nivel de estrés sea muy elevado con respecto a eso. Entonces, si bien, digamos, todo esto está presente, también se supone que en esta edad las personas van a estar más preparadas que los otros grupos de edad para enfrentarlo. Y acá tenemos que en realidad hay muchos efectos del estrés sobre la salud. ¿Por qué? Porque mientras más cambios estresantes ocurran en la vida de una persona, más posibilidades hay de que tenga algún tipo de enfermedad. De todas maneras, el tema de los cambios que producen estrés, incluso acá, el cambio, aunque sea positivo, también produce estrés. Siempre me acuerdo, hay una escala, no recuerdo cómo se llamaba, sobre los posibles sucesos de estrés que tenía. Me acuerdo cuando me lo enseñaron, entre esos sucesos estaba a lo mejor ganarse la lotería. Me dice, ¿cómo va a ser el productor de estrés? Sí, son cambios positivos o negativos. Un divorcio, una reconciliación, ganarse la lotería, cambiar de empleo, un accidente. O sea, hay como muchos factores positivos o negativos que son justamente factores de estrés. ¿Por qué? Porque nos movilizan a nosotros para adaptarnos, para la adaptación. Dentro de los indicadores de estrés, en el estudio, en el MIDU, sale por ahí, bueno, muerte del cónyuge, muerte del familiar, despido del trabajo, divorcio, muerte de un amigo, un hijo que se vaya de casa, cambio de trabajo, todos estos son factores estresantes que se pueden dar. Y de estos todos estresores van a afectar el sistema inmune, ¿sí? Tanto que sea, si el estrés es un estrés agudo, un estrés a corto plazo, dice que fortalece el sistema inmune, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo siempre les decía, por ahí venir a un parcial lo fortalece, le fortalece el sistema inmune, pero cuando este estrés es algo intenso, es algo prolongado, como puede ser una discapacidad, como puede ser una pobreza extrema, una enfermedad crónica, ahí estaríamos con un estrés más intenso, más prolongado, que va a debilitar nuestro sistema inmune, ¿sí? Pues, o sea que el estrés puede dañar nuestra salud y también justamente afectarnos en cómo nosotros, cómo nos sentimos, afectar a lo mejor lo que dormimos, lo que comemos, ¿sí? La atención que le prestamos a la salud. Y acá, ¿qué tiene que ver con cómo enfrentamos estos sucesos estresantes? Acá surge el tema de la resiliencia, ¿sí? Y acá es importante esto de la resiliencia nos va a ayudar a nosotros a
poder afrontar todas estas cosas que nos suceden. Y acá surge como importante las relaciones de apoyo y la propia habilidad de la persona para adaptarse, ¿sí? Para adaptarse a las dificultades. Otra de las cosas que surge también acá es el tema de las emociones y la salud. Bueno, esto también está, justamente ahí dice esto que un corazón alegre es el mejor remedio. O sea, está visto, está ratificado por las investigaciones como las emociones negativas, ¿sí? Como la ansiedad, la desesperación, están directamente relacionadas con una mala salud física y mental. Y las emociones positivas, como pueden ser la esperanza, se correlacionan con buena salud y larga vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente como nuestro cerebro interactúa con todos los sistemas biológicos del cuerpo, todos estos sentimientos e ideas que nosotros tenemos afectan las funciones corporales y dentro de esto afecta nuestro sistema inmune. ¿Qué pasa? Dicen que nuestro ánimo negativo parece que afecta el funcionamiento de este sistema y aumenta nuestra susceptibilidad a las enfermedades, ¿sí? En cambio, las emociones positivas en realidad protegen contra la aparición de enfermedades, por eso está el efecto, digamos, de las emociones y la salud, el efecto de lo positivo en la salud. Pero sin embargo, en realidad lo que plantean también es el tema de, bueno, esto de que decíamos de si no es probable que aquellas personas que tienen un punto de vista más bien positivo, si no sería que con esta relación con la salud, capaz que adoptan hábitos más sanos, ¿sí? Entonces eso también repercute en la salud, como puede ser hacer ejercicio, prestarle más atención a toda la información relativa a la salud, el tema de también cuidar el sueño. Entonces también hay mucha relación entre las emociones, la personalidad y la salud. Bien, con respecto al tema de la salud mental, una de las cosas que se da también mucho que aparece mucho en esta etapa, puede aparecer mucho el tema de la depresión, ¿sí? El tema de, hay trastornos psicológicos graves como la tristeza, el nerviosismo y la desesperanza, ¿sí? Que pueden aparecer en esta etapa, donde puede darse mucho en la mediana edad. También en esta edad pasa con el tema del el ACV, ¿sí? Tenemos la pérdida brusca de las funciones cerebrales por una alteración cardiovascular. Entonces también es algo que se presenta más en esta edad. Eso es lo que tiene que ver con la salud mental. Así que tenía que ver con todo lo que charlábamos con respecto a lo que charlamos recién con respecto a la hipertensión, al corazón, la salud cardiovascular, la salud mental, cómo todo está correlacionado y se va a empezar a expresar más a partir de esta edad. Bien, y bueno, acá terminamos porque bueno, como han visto se hace bastante largo, creo que lo vamos a hacer en 3 partes, esta unidad 3, y acá está la guía, bueno, primero esto, qué periodo comprende, ¿sí? O sea, cuándo empieza, los cambios en los órganos de los sentidos, también tiene que aprendérselos, aprender también los nombres de estos cambios, eh, los cambios que se producen en el cerebro, qué es lo que son los cambios estructurales y sistémicos, qué pasa con la sexualidad, los cambios sexuales y la reproducción, esto de tienen que saber la diferencia entre menopausia y perimenopausia, qué es lo que pasa con el estrés en la edad media y tratar de dar ejemplos por ahí, qué cosas se pueden dar. Yo les sugiero por ahí que traten de todo de pensar ejemplos. En esto, muchos me preguntaban por ahí con respecto al tema de muchos autores, muchos nombres. En esta parte que les he dado ahora, fíjense que no ha habido ninguno en especial, ¿sí? Solamente son estos temas. Bueno, ya después seguimos entonces con lo próximo y ya vamos a ver si hacemos una reunión para justamente poder ver las dudas. Recuerden que va la 1, la 2 y la 3 en el parcial.